Pequeño aprendizaje del día. ¿Quieres mejorar tu composición corporal? ¿Estás cansado, estás cansada de tener sobrepeso? ¿Te has propuesto en algún momento en tu vida a mejorar eso, a mejorar tu condición? Y en el tiempo no has podido lograrlo porque has tenido complejidades en el camino. Mejorar nuestra composición corporal es un proceso que evidentemente lleva tiempo y lo puedes lograr. Yo te voy a dar unos tips aquí que te van a servir, así que quédate acá para que puedas entender un poquito de ti y de cómo funciona esto. Normalmente tenemos objetivos. Los objetivos pueden estar dados en ganar masa muscular, en perder grasa, bajar de peso, y normalmente lo primero que se plantea es una alimentación que puede ir en función a un déficit calórico para promover esa función metabólica que favorezca la pérdida de grasa corporal. Pero si esta tendencia es muy aguda, no va a ser muy favorable. Las dietas o tener una alimentación muy restringida, muy restrictiva, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, si tú tienes metas o si te has planteado metas a corto plazo o a mediano plazo y no has tenido un plan posterior, entonces solo vas a estar concentrado o enfocado en un tiempo en particular y en el peso, en esos resultados a corto plazo, pero a la larga no vas a saber cómo sobrellevar el proceso que ya iniciaste, pero que debes tratar de mantenerlo porque esa es una dieta ideal, no solamente que te permita lograr tu objetivo, sino hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, si no tienes un plan posterior de cómo sobrellevar en el tiempo todo lo que has venido haciendo, todo ese proceso, entonces eso te puede causar efectos colaterales, como por ejemplo, si realizas una dieta muy restrictiva y posteriormente vuelves e inicias rompiendo el plan al que estabas sujeto, intentando incorporar más calorías de las que en ese momento durante la restricción estabas teniendo, vas a subir de peso nuevamente, vas a recuperar el peso perdido. Normalmente son muy pocas las personas que incentivan responsablemente estrategias de cómo lograrlo. Normalmente el marketing y el tema de ventas, el tema del interés por vender productos o por vender estrategias o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que solemos ver en las redes sociales que se promueven, pero es donde tienes que ser muy observador y darte cuenta que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo lo que puede ser favorable en algún momento, quizás siendo muy agudo o considerando que esta estrategia sea lo único que te va a ayudar, posiblemente a la larga surjan contratiempos. Lo mejor es pensar en la adherencia, en que positivamente puedas sobrellevar un proceso donde las estrategias no son más que tener una alimentación adecuada, incorporar actividad física, que sin duda ese gasto energético adicional y ese control en el conteo de las calorías que consumas, en la ingesta calórica, pero que sea adherente en el sentido de que puedas incorporar también cualquier tipo de alimento, además de conocer lo importante que es el descanso, el sueño reparador, reconocer la sinergia que debes tener entre todos estos factores, incluyendo la parte emocional, que nosotros también tenemos un gasto diario que depende de nuestras labores, de nuestro trabajo, de nuestras defensas, de cómo enfrentamos la vida diaria, de cómo nos enfrentamos a situaciones, complicaciones, dificultades, obstáculos, discusiones, y que evidentemente eso genera un gasto nervioso y que también tiene mucha incidencia en nuestra respuesta metabólica y nuestra respuesta hormonal. Para poder tener resultados y progresos en el tiempo, todo este tipo de cosas tenemos que considerarlas. Las dietas restrictivas, repito, no son sostenibles en el tiempo, y si le sumas también un gasto energético muy excesivo, muy obsesivo, o sea, te obsesionas por una dieta muy restringida, te obsesionas por hacer mucha actividad física, entonces sí, a corto plazo vas a tener una gran disminución del peso, pero hay que ver qué tan responsable es esta pérdida de peso, que generalmente arrastra mucha agua y masa muscular, y posteriormente estos protocolos. De hecho, hay muchos estudios que evidencian que entre un 90 y 95% de las personas con sobrepeso o en esta condición recuperan el peso
posteriormente a esta dieta tan restrictiva, porque en algún momento vas a romper ese proceso, por lo que ya mencioné de lo que es no tener un plan posterior para sobrellevarlo, y entonces caes en esta tumba metabólica en donde pronto rompes con el protocolo y recuperas tu peso posteriormente, porque es de lógica. La esencia está en la adherencia, en tener una buena relación con los alimentos, porque si esto no ocurre, evidentemente vas a caer en obsesiones, te vas a dar cuenta que no hay progreso cuando te mires en el espejo y te peses en la báscula, entonces vas a ver el mismo peso o más, va a causarte una tensión a nivel mental, a nivel emocional, tu salud psicológica se va a degradar en el proceso y evidentemente vas a mandar todo a la mierda, es así. Entonces, centrarse solo en que quieres bajar de peso, en que tienes un tiempo previsto para lograrlo, no es la solución. Realmente la solución va un poquito más allá de ese contexto y en ser un poquito racional. Y la idea era crear un poquito de conciencia con respecto a eso y empezar a entender que debo tener una mejor relación con los alimentos, que debo incorporar mejores hábitos en mi vida, que debo reconocer la importancia de la actividad física y del aumento del gasto energético, y en función a eso ya tengo una estructura en la que entiendo que no debo ser restrictivo con mi alimentación, sino desde el punto de vista, desde el sentido común, entender que puedo alimentarme bien, que puedo tener cualquier tipo de alimentos en las ingestas que posteriormente a un plan pueda tener, pero que debo controlar y entender en qué momentos del día me es favorable consumir ciertas calorías o en otros momentos de mayor calma ser un poquito más controlado. El tema de la actividad física debe ser porcentual, debe ser poco a poco, debo tener una disposición articular, debo tener una disposición muscular, y eso lo voy creando en el tiempo, poco a poco, me voy desarrollando, voy entendiendo y voy educando a mi cerebro a que evidentemente voy a funcionar de una manera distinta y voy a expresarme de una manera distinta a nivel funcional. Hacer actividad física desde el punto de vista cardiovascular, a través de caminatas, subir y bajar escaleras, usar la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y entrenamiento de forma funcional o entrenamiento con pesa, el entrenamiento de fuerza favorece muchísimo la pérdida de peso, como también favorece el desarrollo muscular. Es que el músculo hay que entenderlo como que es un órgano endocrino, y esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, y que como función endocrina, lo principal que nos ayuda a la musculatura es a oxidar más grasa. Si tú quieres bajar de peso y quieres perder grasa, evidentemente tienes que desarrollar musculatura. Entonces debes tener un poquito de conciencia con respecto al trabajo de musculación y no solamente apegarte solamente al trabajo cardiovascular, que en cierta medida es muy favorable, pero también debes reconocer que la sinergia entre este tipo de entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento de fuerza va a favorecer tus resultados, tu progreso. Este estímulo posteriormente va a ser recompensado con la mejor alimentación que vas a tener, y posteriormente en el descanso que necesitas tener se van a dar esas gestiones recuperatorias, regeneradoras y de calma, en donde tu sistema nervioso va a entrar en una pausa, en donde se va a concentrar en mejorar tu disposición a nivel celular, a nivel intestinal, y estos procesos van a favorecer que tú puedas expresarte al mundo de una manera mucho más dispuesta, mucho más energética. Vas a poder tener mejor control a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer tus actividades en él. No todo en la vida es trabajo, a veces tienes que relajarte un poco más para que esos niveles de estrés disminuyan y que emocionalmente puedas estar un poco más calmada, un poco más calmado. Observa cómo se mueve el peso, pero en esa medida tampoco te obsesiones con él. La idea es que lo tengas como una referencia y que no suponga una condición y un estrés también, que cada vez que vayas al peso que te cause estrés, que te cause molestia, que te cause incomodidad, porque tienes que reconocer que básicamente tu peso fluctúa en la medida de tu entorno hormonal. Tu peso puede modificarse de acuerdo a tu alimentación, puede estar condicionado dependiendo de factores hormonales que ya mencioné, que tienen que ver mucho, si eres mujer, con tu menstruación. En el caso del caballero, si estás desarrollando musculatura, bueno, las damas también, si estás ganando músculo en un proceso, evidentemente esa composición corporal está mejorando, está disminuyendo los porcentajes de grasa, pero estás aumentando tu musculatura. Esa proporción evidentemente va a causar un equilibrio que evidentemente si tenías un peso inicial con un porcentaje de grasa muy alta y posteriormente a un tiempo específico tu porcentaje de grasa disminuyó, pero está aumentando tu
desarrollo muscular. Entonces este tipo de cosas también tienen mucha relevancia. Lo que quería era crear un poquito de conciencia y que entraras en contexto. Todo bien.